mundo católico cristiano para pasar a ser el centro intelectual de la Tierra. Los norteamericanos desean fervientemente ostentar este liderazgo y para ello, y de acuerdo con Rusia, ponen en marcha los efectivos necesarios para esta operación de acercamiento al Vaticano, que recibe el nombre clave de El Paraíso. Motivos de estos pactos de desarme y demás. Ante el hundimiento económico de las potencias, motivado por la carrera armamentística, se decide con el beneplácito de todos los países europeos y de los grupos de oposición de las actuales dictaduras llevar a cabo las operaciones necesarias para, a la mayor brevedad, romper la tensión política mundial, con lo que esto conlleva de ahorro y evitar la caída de la bolsa norteamericana, que estuvo a punto, como saben, de caer y romperse en ese famoso crack del año pasado que conmovió al mundo económico. Por otra parte, los rusos, representados por un grupo de intelectuales pertenecientes todos ellos y ostentando cargos del Partido Comunista Soviético, reconocen el fracaso del comunismo y solicitan la colaboración de una agencia de inteligencia americana para que se encargue de preparar un plan de marketing para la introducción de las libertades en Rusia. Desconocemos cómo han funcionado los servicios secretos rusos y americanos en las múltiples misiones encomendadas, pero sabemos cómo lo hicieron en el apartado desmitificación de las grandes religiones. La sábana santa ya ha sido desmitificada y pronto, aunque algo más lentamente, podremos observar, si permanecemos atentos, cómo se intenta desmitificar Lourdes, Fátima, etcétera, etcétera, todos los lugares más o menos milagrosos o sagrados del mundo. La operación Tutankamen, como ya les he venido diciendo alguna de estas noches, y ya decíamos el año pasado, está compuesta por 14 agentes correspondientes a una agencia de inteligencia norteamericana. El número 1 y jefe de la operación tiene el nombre clave de Judas. Como ven, los norteamericanos son muy originales a la hora de elegir las claves. El número 2, coordinador de toda la acción, tiene el nombre clave de Caifás. Los números 3 y 4, hombre y mujer, llamados los turistas, y entre el grupo llamados Adán y Eva, tienen como misión nada más que informar. Hacen fotografías, van tomando nota de horarios de cierres y aperturas de puertas del templo donde se guarda la sábana santa en Turín, y naturalmente vigilan a los encargados de su custodia. Los agentes 4 y 5, otra pareja, un hombre y una mujer, reciben el nombre clave de Caín y Abel, y entre el grupo son conocidos como los mecánicos. Ellos son los responsables de la acción. Es decir, son los que tienen que abrir las puertas y facilitar toda la operación. Introducción literal del documento que nos ha sido pasado, dice, son los responsables del operativo. El agente número 6 recibe el seudónimo de El Ateo, y su misión es conexión con el laboratorio americano que investiga la sábana santa, que es exactamente el laboratorio de la Universidad de Arizona. El agente número 7 recibe el nombre clave de Escoba. Este es el que ha de entrar en el templo y robar, después de abrir la urna, robar la sábana santa de Turín. El agente número 8, que lleva el nombre clave de Avisado, es el que ha de poner la nueva sábana dentro de la urna de plata. El agente número 9 recibe el nombre de Mr. Coartada. Su misión, justificar el tiempo de avisado en caso de plantearse problemas con las autoridades italianas. El agente número 10 recibe el nombre clave de Ingeniero, y su misión es repasar la operación y facilitar los medios técnicos necesarios para entrar y salir de la iglesia. El agente número 11 recibe el nombre clave de Sanitario. Su misión es justificar con coartada, en caso necesario, el tiempo empleado en la operación por Escoba. La agente número 12 recibe el nombre clave de Azafata, y su misión es coordinar los desplazamientos del grupo. El agente número 13 recibe el nombre clave de Reverendo, y su misión es
la conexión con el laboratorio inglés, es decir, el laboratorio de la Universidad de Oxford. El agente número 14, curiosamente, recibe el nombre clave de San Juan. Hace referencia esta clave, naturalmente, al Apocalipsis, es decir, al final, porque San Juan, en esta operación Tutankamen, era el encargado de comprobar todo después de haber terminado la operación. Es el último en marcharse y ha de tener la seguridad total y absoluta de que nadie se ha dado cuenta del cambio. Los miembros de este comando son conocidos en la agencia como los chicos de al este del Edén. Comienzan a desplazarse a Turín, hasta Turín, escalonadamente. Los agentes 1 y 2 salen directamente desde Washington, Departamento Federal, hasta Roma. Allí alquilan un coche en la agencia Avis y se desplazan, cada uno de ellos alquila un coche distinto y se desplazan hasta Turín. Naturalmente se alojan en hoteles diferentes. Los agentes 3 y 4, Adán y Eva, salen desde Nueva York y van hasta Roma también en avión, utilizando Alitalia, y de allí en tren viajan hasta Turín y se hospedan juntos, puesto que su documentación parece ser que demuestra que son marido y mujer. Por el contrario, los agentes 4 y 5, Caín y Abel, los mecánicos, salen desde Toronto, Canadá, y vuelan, la compañía no se sabe muy bien, pero el hecho es que vuelan también hasta Roma, allí alquilan coche y van hasta Turín. Cada uno de estos se van naturalmente alojando en hoteles distintos. El agente número 6 sale de Los Ángeles, California. Este sale mucho antes porque él, cuya misión era conectar con el laboratorio americano, lo consigue desde el principio hasta tal extremo que es el responsable de transportar parte del equipo técnico que se utilizaría posteriormente en analizar la Sábana Santa. El Escoba no sabemos cómo llega a Europa, pero llega. Avisado tampoco lo sabemos. El señor Coartada se dice que llegó en enero de 1988 a Roma. Tenía que conocer perfectamente Turín, llega a Roma, se desplaza a Turín y dice que es pintor. Nadie le ha visto nunca pintar, pero sí le ven con su estuche de pintura bajo el brazo, caminando de un lado a otro. Posteriormente cambiaría el estuche de pintura por una cámara fotográfica. El número 10, el ingeniero, este llega muy tarde, porque en realidad no hacía falta que llegara antes. Él lo único que tiene que conocer eran cerraduras, sistemas de alarma, mecanismos electrónicos. Y de eso ya tenía foto de cada uno de los aparatos mucho antes de llegar. El sanitario también llega muy pronto, pero no sabemos la fecha. La azafata se descubre después que se le pone este calificativo, porque además de coordinar los desplazamientos del grupo, también había sido azafata en la Panam, antes de entrar en la agencia. O tal vez ya estaba en la agencia y a la vez era azafata. El agente número 13, el reverendo, no va a Turín, sino que muy hábilmente se desplaza desde Washington hasta Londres y de allí, naturalmente, en un paseo muy corto, hasta Oxford. Entra en contacto inmediatamente con el laboratorio porque, entre otras cosas, el reverendo es físico nuclear. Y por último, San Juan es el que llega más tarde. Es el que llega más tarde, pero ya conocía Turín, puesto que estuvo allí estudiando en un centro importante. Estuvo estudiando teología, aunque no terminó. Y se dice que San Juan es uno de los grandes dirigentes de la agencia. Le recordamos que los miembros de este comando, dentro de la agencia, es el de los chicos de al este del Edén. Y le recordamos también que esto es un relato de ficción, que podía afirmar cualquiera de los grandes maestros del espionaje. Imaginen ustedes, y es un breve paréntesis, enseguida seguimos con la operación Tutankamen. Imaginen ustedes si no habrá habido agentes, miembros de esta misma agencia de inteligencia en Polonia, en Checoslovaquia, en Rumanía. ¿Verdad que sí? Pero esas misiones nosotros no las conocemos. Pero si para algo tan aparentemente simple como es cambiar la Sábana Santa de Turín
se desplazan 14 agentes, que sepamos. ¿Cuántos no habrá habido en Rumanía en los últimos días? El hecho es que en el mes de mayo de 1988 todos están en Turín, fingen no conocerse entre sí y cada uno de ellos va cumpliendo su misión o por lo menos preparándola. Posteriormente se supo que la mayoría de los vigilantes y monaguillos incluso del templo donde se conserva la sábana santa les habían visto. Todos habían visto a americanos que insistían uno y otro día en dar vueltas por allí. Insisto, esto es un relato de ficción. Solo eso. El agente número 7, que es el Escoba, ha viajado hasta Turín con un paquete que contiene una pieza de tejido. Su documentación dice que es representante de una compañía textil norteamericana y viaja a Italia para iniciar relaciones con fabricantes de confección italianos y ciertamente que visita a 19 de ellos, pero ninguno en principio al menos le hace ningún pedido, pues al parecer las muestras que lleva no tienen la calidad necesaria para los gustos de los clientes italianos. Pero en esa pieza de tejido que él transporta desde los Estados Unidos hasta Turín, hay algo más que el tejido externo. Oculta en la pieza, enrollada en la misma pieza de tejido, va un lienzo de 4 metros 36 centímetros de largo por 1 metro y 11 centímetros de ancho. Este lienzo ha sido facilitado por un museo neoyorquino y corresponde a una sábana posiblemente funeraria fabricada en Constantinopla en el año 1170 aproximadamente y cuya textura, técnica de telar y demás detalles son una exacta copia del sudario de Turín. Sobre ese lienzo, un laboratorio de las Fuerzas Armadas con alta tecnología ha realizado, a través de un ordenador de 5ª generación, una copia de la impronta del cuerpo de Cristo con una perfección tal que incluso algunos miembros del Vaticano, presentes en la exposición secreta que se organizó para algunas autoridades en febrero del 88, se echaron las manos a la cabeza cuando lo vieron. Porque cuando vieron aquella copia de Sábana Santa, supieron que todo saldría bien, pero faltaba la acción final. Nos recordamos que todo esto es pura ficción. Que esta exposición no es más que una hipótesis desarrollada por un grupo de investigación norteamericano para justificar policialmente el fraude de los 3 laboratorios. El de la Universidad de Arizona, el de la Universidad de Oxford y el del Instituto Tecnológico de Zúrich. Ni que decir tiene, y ustedes lo conocen perfectamente, que la operación Tutankamen fue un éxito completo y que en ningún caso los laboratorios de Arizona, Oxford y Zúrich engañaron a nadie. Ellos con su carbono 14 dataron perfectamente la muestra que le entregaron. Tenían razón. Era un lienzo fabricado en Constantinopla en el año 1170. Esto es ficción, pero la operación fue un éxito total. Bueno, pues lo primero sería, creo yo, después de leído el relato, sería preguntarle al señor Hernán. ¿Qué le ha parecido a usted, señor Hernán? Me parece lógico, aunque las conclusiones sean muchas y diferentes. Muchas conclusiones se pueden aportar a todo lo que aquí se ha dicho. Yo verdaderamente he quedado un poco alucinado porque desconocía absolutamente todo esto. Ahora bien, ¿por qué puede ser lógico? Es lógico sencillamente porque el devenir de la historia marca, impone que existan cambios dentro de la propia historia, cambios cíclicos, y no creamos, por favor, que estos cambios son porque así lo exige la política, o así lo exige la religión en este caso, o así lo exige la cultura o la sociedad. No, lo exige el saber. El saber es lo que arrastra a través de la historia todo lo demás. Es decir, si el ser humano descubre un día el fuego y el alfabeto y los números, la rueda, y pasa a la máquina de vapor, y de la máquina de vapor se lanza una tecnología para conquistar incluso el espacio exterior, es que el ser humano cada vez sabe más. Pues este saber es lo que arrastra todo lo demás. El saber arrastra cambios en la religión, en este primer caso está aquí reflejada, en la política
y en tantas cosas. Por lo tanto, se va a intelectualizar la religión. Hubo una época en que la religión se interesaba en gobernar la ignorancia. Y se interesaba en gobernar la ignorancia porque era la mejor forma de gobernar a un mundo que estaba lleno de ignorantes. Pero hoy día esto ha cambiado. Hoy día ya esto no es así. Hubo una época en que la religión, cuando de forma clandestina estaba en las catacumbas del cristianismo primitivo, acaparaba intelectuales. Los acaparaba de tal forma que lo que quedaba desprestigiado era el poder del imperio. Sin embargo, ese cristianismo acaparaba intelectuales. Y el imperio tuvo que dar un cambio en el año 312, lo dio Constantino, y aliarse con ellos. Hoy día está ocurriendo algo parecido. Intelectualizar la religión es la mejor forma de controlar la inteligencia. Y hoy interesa controlar la inteligencia porque las masas ya no se resignan medievalmente a la ignorancia como antes. Ya no hay masas ignorantes. Los pueblos cada vez son más inteligentes. Por lo tanto, ahora el pueblo está representado más por la inteligencia, por la sabiduría, por la cultura que por otra cosa. Vemos cómo Sócrates cambia la historia, cómo el mundo de la fe, en cierto modo, intentamos convertirlo en un mundo de certeza. Y a través de todo esto, de estos cambios que ahora sería muy largo relatar, podemos observar y podemos comprobar cómo el ser humano, en ese progreso del saber, arrastra a todo lo que el ser humano domina. La religión tiene que intelectualizarse, lógicamente. Claro que sí, para ponerse a la altura que le corresponde. Lo que está ocurriendo con Sábana Santa, bueno, tal vez la historia no acabe aquí. Hay una cosa evidente y lógica, y es que el territorio del milagro se reduce más cada vez porque la ciencia lo está reduciendo y lo que antes era milagro hoy tiene explicación científica. Por lo tanto, también la religión aquí tiene que progresar, lógicamente. Y no me extrañaría que se llegase a mistificar, como es lógico, pues los milagros de Lourdes y de Fátima. Pero en cuanto a la Sábana Santa, no está dicha la última palabra. Ahora, es cierto, ahora en este momento, la Sábana Santa es un fraude. ¿Quién sabe si dentro de algún tiempo, de algunos años, de algunas décadas, se diga que la Sábana Santa es auténtica, porque el momento histórico requiera convertir en certeza lo que ahora se admite por fe, porque la ciencia, porque el saber camina por esos derroteros. Así que estamos en un cambio histórico importante. Desde los tiempos helénicos, el Imperio Romano, la Edad Media, Alta y Baja Edad Media, cada vez las edades a partir de la Edad Media se reducen más, las eras se reducen más, y pasamos después, lógicamente, al Renacimiento, al Romanticismo, a la Edad Moderna, la era atómica pasada. ¿Qué era comenzamos? Comenzamos la era del saber, comenzamos la era de la tecnología, comenzamos la era espacial. A las eras se les pone nombre cuando acaban. ¿Cómo se llamará esta? No lo sé. Pero los años 90 se inician con una nueva era. Y esa nueva era trae, como es lógico, grandes cambios. Y esos cambios son la paz, posiblemente, la independencia del ser humano. Esos cambios son la libertad. Y la libertad se rige a través de la inteligencia también. La religión no se va a quedar atrás. La religión va a gobernar a partir de ahora las inteligencias porque es lo que sobreabunda. La ignorancia ya no existe. Señor Hernán, yo le quiero plantear algo que a lo mejor no entra en el esquema tan razonador que usted está haciendo. Pero lo que sí parece claro es que la era de Piscis y el pescado, el pez, es el símbolo del cristianismo, está terminando ya, o ha terminado ya, y estamos entrando en la próxima era astronómicamente, vamos, esto es ciencia pura, en la era de Acuario. Estamos entrando en la era de Acuario. ¿Y qué era Acuario? Acuario precisamente era la paz, era el equilibrio y era un nuevo mundo, un cambio tremendo. Podríamos pensar que hay un cierto simbolismo en que al desautorizar aparentemente la única prueba que teníamos de la resurrección de Cristo, como es la Sábana Santa de Turín, es que, como ya dijo Nietzsche y otros, el cristianismo ha muerto, Dios ha muerto, y entramos en una era que es tecnología, humanismo, ultranza. Es posible. De todas formas, la era de Piscis, por ser también un poco la era del amor, es la era de las paradojas, porque el amor es paradójico. Yo no voy a entrar en las paradojas que puedan haber sucedido hace 200 años, 300, etcétera. Voy a entrar, porque están más cercanos a nosotros, en ejemplos más claros, más cercanos también. Pones una paradoja, que en las Naciones Unidas se hable de desarme, mientras, sin embargo, se intenta vender las armas que se declaran ya obsoletas y anticuadas en los países subdesarrollados a estos países que continuamente están en guerra. Es una paradoja.
Es una paradoja también que se hable de amor mientras que se fomenta el odio entre las naciones. Y todavía hoy, las naciones se siguen matando por un palmo de tierra que debiera ser de todos, como lo es el sol, o por un acao allá esas fronteras. Es una paradoja, por supuesto, tantas y tantas cosas. Es una paradoja que en el mundo occidental intentemos comer poco para no engordar, mientras que en el tercer mundo intenta comer la gente en las basuras para no morir de hambre. Es decir, vamos a dejar un poco el mundo de las paradojas y vamos a entrar en algo que es mucho más sensible a la condición humana y por lo tanto también incluso más factible para poder llevar a cabo todo esto. Sería la era de la paz, la era de la razón, la era del sosiego, la era en que se cambien los púlpitos por sillas para el diálogo, porque ya la gente no quiere esta clase de solios, sino sillas para dialogar, sillas para poder llegar a un acuerdo, para que las naciones también lleguen a un acuerdo, y en esto, posiblemente, aquí sí entremos en esta era de Acuario, va a acabar las eras de las grandes paradojas, y vamos posiblemente a entrar en la era de la razón, pero la razón vivida y sentida desde el punto de vista de que el ser humano es ser individual y no masa. Desde ese mismo instante entonces y a partir de ahora posiblemente se va a crear una nueva ética, una nueva moral y por supuesto, lógicamente también se va a crear una nueva forma de vida que está más encauzada a que exista un auténtico desarme de espíritus y un rearme también de espíritus en el aspecto de amarse, pero de una forma normal y corriente y no de la forma utópica que antes la gente se amaba. Los pueblos no están acostumbrados a amarse y están acostumbrados a compartir. Tal vez no se les ha enseñado a ello. A partir de ahora posiblemente empecemos a aprender. Por lo tanto, sí, puedo entender, lógicamente, que esta era de Acuario es, por lo menos, mucho más concreta y se podrá llevar a efecto con mucha más claridad que la anterior era de Piscis, que fue, como he dicho, una especie de paradoja extraña. Bueno, se arregla, de alguna forma entendemos que se va a arreglar la tensión este-oeste. Ahora queda por arreglarse la tensión norte-sur, los desequilibrios económicos del norte y el sur, que este es otro problema que el mundo tendrá que resolver. Pero de todas formas vemos cómo ha habido una serie de coincidencias realmente espeluznantes y ya en el año 88 decíamos, cuidado, que esto que está ocurriendo con la sábana santa de Turín es un símbolo, pero a partir de aquí van a ocurrir muchas cosas que están ocurriendo. En este documento que hemos leído y que, insisto, es ficción, sin embargo se dice que la dictadura castrista está ya siendo observada y se está empezando a trabajar el tema. Algo bien en el año 82 que creo que usted tenía datos muy concretos, recuerdo yo. Sí, efectivamente, sí, deben de estar por aquí los papeles, porque está todo preparado por aquí. Sí, en el año, es la autorización de los símbolos religiosos para atacar a esas dictaduras, sean dictaduras del proletariado o sean dictaduras, como en el caso de Rumanía, de un loco. Hay algo muy curioso que ocurrió en Cuba en el año 1982 sobre la bahía de La Habana. Centenares de cubanos vieron con asombro y devoción cómo de repente se producía sobre la bahía, en el mar naturalmente, pero sobre la bahía, una especie de fogonazo en el cielo, de impacto lumínico impresionante, que inmediatamente dio paso a la imagen de la Virgen, que tendiendo sus brazos en dirección a los asistentes, tendió durante algunos instantes por encima de ellos. Esta imagen de la Virgen no llevaba al niño, ni llevaba tampoco ninguna cruz. Portaba lo que semejaba un manto blanco como la nieve y sonreía. Fuentes oficiales cubanas intentaron que no se filtraran las informaciones sobre este acontecimiento, ni en el interior ni en el exterior. Fuentes cubanas de Miami comentaron el incidente a través de las emisoras VRHC y la WQBA, que es llamada la Cubanísima. Los informadores cubanos comunicaron posteriormente que volvió a aparecer la imagen de lo que ellos interpretaron como la Virgen de Regla, esta vez sobre la bahía de Mariel. También informaron acerca del hecho de que la imagen fue tiroteada con armas de fuego. La Virgen hace acto de presencia en Cuba por casualidad o con intención poco antes de los cambios importantes de gobierno. Así fue vista poco antes del final de la Guerra de la Independencia, en los últimos años del siglo pasado. En el año 1933 la Virgen apareció poco antes del derrocamiento del dictador Gerardo Macho. Y finalmente, la imagen velada volvió a presentarse, esta vez en Santiago de Cuba, días antes de que el propio Fidel Castro, a finales de diciembre de 1958, afianzara el éxito de su revolución contra el régimen de Fulgencio Batista. Entonces, pensamos, y creemos que con bastante razón,
puesto que después se supieron muchas cosas, que aquello era una provocación hacia la oposición de Fidel Castro, como dándoles armas armas espirituales, armas que les ilusionaban para que se pusieran en marcha. La aparición de la Virgen en el 82, bueno, pues en el consciente colectivo creó una tremenda ilusión, sobre todo en las gentes que no son seguidoras de Fidel Castro. Después se supo, señor Hernán, que los servicios de inteligencia norteamericanos situaron en abril de 1962 a un submarino en la posición adecuada para lanzar un holograma de la imagen de la Virgen sobre la bahía de La Habana. ¿Qué es un holograma? Muchos oyentes lo saben, otros no, que nos perdonen los que sepan para poderlo explicar un poco. Un holograma no es ni más ni menos que una fotografía tridimensional hecha con láser. Una fotografía que, si nosotros vemos la fotografía hologramática de un coche, nos vamos como tontos e intentamos abrir la puerta y observamos que nuestra mano se mete dentro del coche porque no es más que una proyección en relieve que da la sensación de auténtica realidad. Pues bien, allí hubo en la bahía hubo un submarino norteamericano desde abril de 1982. Por lo tanto, nos damos cuenta efectivamente de que los grandes símbolos religiosos son utilizados por las potencias bien a favor, bien y en contra. Es decir, que unas veces utilizan el símbolo como algo positivo, en el caso de una dictadura comunista lo utilizan para que los creyentes de esa zona se ilusionen y se pongan en marcha. No olvidemos que en Rumanía hace muy pocos meses hubo algún supuesto milagro. Y cuando no conviene, como en el caso de la intelectualización religiosa, porque conviene ahora más para atender a esas masas que saben tanto, pues se utiliza promediativamente. Aquello que dijimos, esto no vale para nada. La verdad es que el Vaticano nunca dijo que la sábana santa de Turín fuera una reliquia. Nunca lo dijo, pero ya conocemos la prudencia y la tremenda diplomacia del Vaticano. No lo dijo porque, como usted muy bien ha apuntado por ahí, es mejor quedarse calladito para que ahora sirva sin que lo digamos oficialmente. Después decimos oficialmente que han dicho, estos laboratorios han dicho que este documento es falso, para poder decir después, pues aquellos se equivocaron, porque han salido otros que dicen que es auténtico. Pero señor Hernán, a través de la historia han desaparecido pruebas de hechos más o menos milagrosos, maravillosos, mistéricos. Han desaparecido otras cosas. Naturalmente que han desaparecido. Hay un momento en que, sin embargo, se comenta todo. Lo anterior es en medianoche del 4 de enero, repetido el 12 de enero de 1990.